Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2447, todavía sin comenzar, dentro del apartado del amor de los pobres, que es un apartado que concluye la explicación del séptimo mandamiento. Dice así este punto, 2447, lo vamos a ir leyendo poco a poco. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Luego va a ir describiendo cuáles son las obras de misericordia, las espirituales, las corporales, y iremos poco a poco. Aquí primeramente enumera al principio, ¿no? Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Por lo tanto, lo primero sería plantear, bueno, ¿qué es la misericordia? Obras de misericordia. La misericordia no es algo distinto del amor, pero es el amor bajo una faceta concreta. La misericordia es el amor gratuito que se prodiga preferentemente en los más necesitados. Es un amor que se vuelca especialmente en los más necesitados. Y remarco en el más necesitado. Porque la misericordia no se derrama especialmente en aquel que es más digno de ser amado, sino en aquel que necesita más ese amor. La misericordia se caracteriza por prodigarse, por derramarse, no en proporción al mérito del que recibe la misericordia, sino a su necesidad. Hay otro tipo de amor que suele ser más, amamos aquello que suscita en nosotros, es digno de ser amado, ¿no? Bien, pero ese es otro tipo de amor. La misericordia hace referencia a un prodigarse, a un tener entrañas de misericordia, quiere decir, ¿no?, pues sufrir con el que sufre, compartir de alguna manera su situación y, por lo tanto, volcarse en amor hacia esa persona necesitada. No es lo mismo la misericordia con sencillamente un tener compasión. Es más que un tener compasión, porque claro, la palabra tener compasión supone, pues, a mí me da pena una persona, me da pena. Yo veo una escena y suscitan mis sentimientos de compasión. Bien, algo más todavía que eso, es más que eso. La misericordia supone un ser nosotros instrumentos del amor de Cristo que se prodiga con un amor preferencial hacia el necesitado. Por la misericordia nosotros pues somos prolongadores de ese amor preferencial de Cristo por los pobres y los necesitados. Por eso, como os podéis imaginar, pues la misericordia es prácticamente, pues, el núcleo, la clave del mensaje cristiano, que nos hace semejantes al corazón de Cristo. Que si por algo se caracteriza, ¿no?, pues el corazón de Cristo es por ser misericordioso. De ahí por qué tiene tanta importancia la devoción a la divina misericordia, etcétera. Y Juan Pablo II tuvo esa intuición que tenía que difundir la devoción a la divina misericordia, porque él era consciente de que estaba tocando el centro, el núcleo, ¿no? Y acordaros de una de las primeras encíclicas de Juan Pablo II fue Dives in Misericordia, rico en misericordia, Dios Padre es rico en misericordia, porque era tocar, ¿no?, el corazón de Dios, la esencia de Dios. Bien, pues esto es misericordia. Misericordia es el amor gratuito que se prodiga especialmente en los más necesitados. Yo diría con una segunda característica también. Otra característica de la misericordia, comparando con otro tipo de formas de amor, ¿no?, es que la misericordia es un amor que se remanga, que pone en práctica, que concreta, que desciende a detalles expresos de amor. No es un amor filosófico. La misericordia no es un amor que teoriza,
sino que se remanga. Es un poco la imagen que nos dio Jesús después de la cena, cuando Él se pone de rodillas delante de cada uno y le limpia los pies, ¿no? Es el amor resolutivo, el amor práctico. Y tenemos que pedir mucho este don, ¿no? De no desperdiciar tiempo en teorizar, que esto también a veces suele ser una de las tendencias más notorias en nosotros, a veces también en el seno de la Iglesia, ¿no? Pues sí, tenemos que pensarlo mucho, y pensamos, programamos, sopesamos, mientras tanto, madre mía, se nos escapa el tren, ¿no? Somos muy dados a darle vueltas, a teorizar las cosas, ¿no? Vamos a hacer un intercambio de reflexiones sobre cómo vemos la situación y no sé qué, venga, y darle vueltas, ¿no? Mientras que existe otro tipo de amor, que es el amor práctico, el que se pone manos a la obra, el que se remanga, esta es otra característica de la misericordia, que está también muy subrayada en la carta del apóstol Santiago, cuando dice, ¿no? Si tú ves un pobre que te pide pan y tú le dices que Dios te bendiga, hombre, que Dios te bendiga, pero se necesita pan. Luego tú tienes que responder de una manera práctica y concreta a su petición. ¿De qué te sirve la fe sin obras, no? Bueno, pues ese también es otro pasaje de la carta de Santiago. Esta es una característica de la misericordia, es un amor práctico que desciende a lo concreto. Otra característica de la misericordia que no debemos tampoco de olvidar, complementaria con esta, aquí nos lo insinúa, nos lo ofrece este punto del catecismo, cuando nos remite a un punto anterior, el 1460, en el que se nos recordaba que también el ejercicio de las obras de misericordia tiene también un sentido penitencial para nosotros, de purificación. Leo aquel punto, estaba hablando allí del sacramento de la confesión, y fijaros, allí se decía, en su tiempo lo explicamos, la penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que tenemos que llevar. Es decir, cuando en su tiempo el catecismo explicaba el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, allí decía que el sacerdote, quien administra este sacramento, cuando impone una penitencia que debe de intentar que esa penitencia pues no sea meramente arbitraria, sino que incida en la sanación de esas heridas que el pecado ha dejado en nosotros. Por eso conviene en la medida de lo posible que la penitencia sea proporcional no solo a la gravedad de los pecados, sino también al tipo de materia de los pecados, ¿no? Entonces, si por ejemplo alguien se acusa de ser egoísta, de pensar únicamente en sí mismo, etcétera, pues será bueno que también se le imponga una penitencia que sea el ejercicio de una obra de misericordia que le ayude a salir de su egoísmo, ¿no? Entonces, digamos que las obras de misericordia pueden ser muy pedagógicas para la administración del sacramento de la penitencia. Muy pedagógicas, porque están como trabajando, están como sanando las heridas que el pecado ha dejado en nosotros. Y además, dice aquí, es que nos purifican, o sea, por lo tanto le purifican. Con lo cual, digamos que las obras de misericordia realizan, dos fines al mismo tiempo. El bien en el prójimo con quien ejerzo la misericordia y el bien que realizan en mí mismo, o sea, que me están purificando. Es un ejercicio de purificación y necesitamos purificarnos. Nuestros pecados, aunque Dios haya perdonado en el sacramento de la penitencia, de la confesión, haya perdonado la culpa, sin embargo sí que existe un desorden en nosotros, lo que se llama pena temporal, que tiene que ser purificado. No es una especie de en absoluto, ¿no? Como si fuese un rencor que Dios tiene que no te ha perdonado del todo. No. Dios te ha perdonado plenamente, ¿no? La ofensa que tú le habías infligido a él, pero es verdad que el pecado ha causado un desorden en ti,
objetivo, un desorden con respecto a la justicia, un desorden que tú tienes que purificar, que eso se llama pena temporal. Bueno, pues eso, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se purifica? Bueno, pues mediante la oración, mediante también el sacrificio, mediante el ejercicio de las obras de misericordia. He aquí también otro aspecto importante de estas obras de misericordia, que son fuente de purificación. Bueno, el catecismo, después de haber explicado, ¿no?, esta frase o afirmación primera, las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo, nos remite a dos textos. Isaías 58. Isaías 58, que dice: grita incansable, deja oír tu voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus descarríos. Día a día consultan mi oráculo, desean conocer mis intenciones como gente que practica la justicia, que no abandona el mandato de su Dios. Me piden que haga justicia, desean la cercanía de Dios. O sea, está reprochando, por lo tanto, a aquellos que están consultando los oráculos, y sin embargo les dice: ¿para qué ayunamos? Si no nos, bueno, mejor dicho, todavía el reproche que le están dirigiendo estos a Yahvé es: ¿para qué ayunamos si no nos miras? Nos mortificamos si no te das cuenta. Porque el día del ayuno buscáis vuestro interés y sois implacables con vuestros sirvientes. Ayunáis, sí, pero entre pleitos y disputas, repartiendo puñetazos sin piedad. No ayunéis como hacéis ahora, si queréis que se oiga en el cielo vuestra voz. ¿Creéis que este es el ayuno que deseo? Cuando uno dice mortificarse, que mueva su cabeza como un junco, que se acueste sobre saco y ceniza. ¿A eso le llamáis ayuno, día agradable del Señor? Este es el ayuno que deseo: abrir las prisiones injustas, romper las correas del cepo, dejar libres a los oprimidos, destrozar todos los cepos, compartir tu alimento con el hambriento, acoger en tu casa a los vagabundos, vestir al que veas desnudo y no cerrarte a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas se cerrarán enseguida, tus buenas acciones te precederán, te seguirá la gloria del Señor. Como veis, por lo tanto, un texto de Isaías en el que se remarca la importancia de las obras de misericordia. Un texto que viene a decir: mira, las obras de penitencia que realices tendrán muy poco valor ante Dios si no son penitencias que te disponen a la caridad con el prójimo, a las obras de misericordia. Cuando la penitencia no está unida al ejercicio práctico de la caridad, puede ser una penitencia que no sea cristiana, para entendernos, que no sea cristiana. De los 3 consejos, acordaros de que la Iglesia, cuando llega a la Cuaresma, suele dar allí 3 consejos, ¿no? Que es ayuno, caridad, ayuno, limosna. Estoy liando, no, pero vamos, los 3 consejos tradicionales de Cuaresma, como veis, hacen referencia a estos 3 aspectos, ¿no? Al aspecto del sacrificio, al aspecto de la limosna y al aspecto de la oración. Los 3 tienen que ir de una manera conjugada. Si uno realiza, pues, un ayuno sin limosna, pues posiblemente sea una especie de autosuperación, una especie de pues ofrenda a Dios de mi propio vencimiento. Y eso es una autobúsqueda, eso en el fondo no es plenamente cristiano. Eso hasta podía rondar un poco una filosofía oriental del autocontrol, aquel que dice: bueno, yo me voy a controlar y voy a ser capaz de prescindir de esto, del otro, ¿no? Cuando se busca una penitencia que tiene en sí misma su fin y que de ella no se deriva una mayor capacidad y disposición para amar al prójimo, esa penitencia no es cristiana. No es cristiana. Entonces, bueno, pues esto puede ocurrir, que alguien diga: bueno, sí, yo soy capaz
Soy capaz de ayunar de esto, de prescindir del otro, de dormir en el suelo, de no sé cuántas cosas más, ¿no?, que aparentemente son muy duras y muy sacrificadas, ¿no?, pero que no me pidan que le ayude a esta persona porque no le aguanto. No le aguanto, no tengo paciencia con ella. Mira, vamos a ver, no te engañes, porque igual estás dejando de fumar, estás haciendo esa serie de penitencias de autovencimiento, y luego resulta que cuando tienes una persona concreta, un prójimo concreto en el que expresar tu amor, pues eso te repele. A esto se refiere este texto de Isaías. Como digo, pues es muy gráfico el hecho de que los 3 consejos tradicionales que da la Iglesia al inicio de la Cuaresma, limosna, ayuno y oración, tienen que ir conjugados. Y el segundo texto que se nos ofrece es Hebreos 13:3. Después de este Isaías se ofrece este otro. Permaneced en el amor fraterno. No os olvidéis de la hospitalidad. Gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais con ellos encarcelados, y de los maltratados, pensando que también vosotros tenéis un cuerpo. Hace referencia, pues, a esos pasajes del Antiguo Testamento en el que los ángeles de Dios fueron acogidos sin que quien los acogía, quien ejercía la caridad, fuese consciente de que estaba acogiendo a un ángel, ¿no? Así también ocurre con quien practica, ejercita la obra de caridad. Dios le da la gracia de estar ejerciendo su caridad con Cristo mismo. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo estabais haciendo. Pero además pide en el ejercicio de la caridad, de las obras de misericordia, este texto de Hebreos 13:3, insiste: tú acuérdate de los presos como si tú estuvieses encarcelado, y acuérdate de los maltratados, que también tú tienes cuerpo y tú piensas que ese maltrato lo podías haber recibido tú, ¿no? O sea que también el ejercicio de la misericordia conlleva el ejercicio de ponerme yo en la situación del otro. Porque eso que está padeciendo él me podía ocurrir perfectamente a mí. Esto es muy importante, porque hace que nos bajemos de nuestro pedestal, de una condición en la que nos sentimos demasiado seguros, ¿no? Y además es que es la realidad. La realidad es que eso que yo estoy ahora mismo ejerciendo con el prójimo, perfectamente puede ocurrir que el día de mañana sea yo el que necesite esa misericordia que yo estoy practicando. Por eso dice: piensa que tú podrías estar encarcelado, piensa que tú podrías ser el maltratado. Bueno, en resumen, que las obras de misericordia, la misericordia es el amor gratuito que se prodiga en el más necesitado, no en el que más lo merezca, sino en el más necesitado, que es un amor que se caracteriza por ser muy práctico, por ser muy concreto, que nos está llamando a que unamos la penitencia, el sacrificio, al amor al prójimo, que desconfiemos de la penitencia, que no se traduce después en más prontitud para amar y para tener paciencia con los demás, y que de alguna manera pues, nos está configurando nuestro corazón a imagen del corazón de Cristo, porque nos purifica. Cada vez que ejercitamos la misericordia con el prójimo, nos purificamos de la pena temporal del pecado en nosotros, y nos estamos asemejando a Cristo, que tiene ese amor preferencial por los pobres. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos explicando este punto 2447, en el que se hablan de las obras de misericordia. Dice la segunda frase de este punto: instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras de misericordia espirituales, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo al que no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Bueno, luego continuamos, pero como seguro que vosotros estáis recordando eso que aprendíamos en nuestro catecismo, ¿no? Obras de misericordia espirituales y corporales. Me imagino que la mayoría de los oyentes, la formulación en la que lo aprendieron,
lo aprendieron fue pues esta, la que voy a decir ahora: obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rogar a Dios por vivos y difuntos. Yo me imagino que esta será la formulación mayoritaria. Y las corporales: visitar y cuidar al enfermo, dar de comer al peregrino, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Me imagino que esa sería la formulación. Pero como veis, aunque el catecismo lo diga de otra manera, ordenado de otra forma, pues el contenido es el mismo. Vamos a hablar primero de las obras de misericordia espirituales, que son las primeras que aquí hace mención el catecismo. Instruir, aconsejar, consolar, confortar, dice, son obras de misericordia espirituales, como también lo son el perdonar y sufrir con paciencia. Primero dice instruir. Nosotros aprendíamos enseñar al que no sabe. Bueno, pues es lo mismo. Enseñar al que no sabe, yo creo que estamos ante una de las obras de misericordia que hoy en día pues, pueden ser un instrumento de ejercicio del amor, de la caridad y de apostolado más prácticas que tenemos entre nosotros. Lo digo por muchas cosas, ¿no? También lo digo primero por la incultura tan grande que se ha extendido entre nosotros, por el fracaso escolar tan fenomenal. Vamos, que nunca habíamos tenido unos índices de fracaso escolar tan grande, ¿no?, como el sistema de enseñanza que se está produciendo ahora mismo en España. Escuchaba yo el otro día pues a José Ramón Ayllón, pues a un filósofo que tenía aquí entre nosotros una conferencia. Decía que cuando un sistema de enseñanza piensa que hay que enseñar jugando, a la que hay que tener métodos, pues bueno, no, que hay que enseñar, hoy en día hay que enseñar jugando, ¿no? Sí, decía él, cuando un sistema piensa que hay que enseñar jugando, está jugando a enseñar, pero eso no es una enseñanza seria, ¿no? Hemos despreciado muchos ejercicios de dominio de la voluntad y de disciplina, y que suponían una superación, porque para poder aprender tiene que haber una disciplina y un dominio interior, y claro, el fracaso escolar ha sido tremendo, ¿no? Por eso digo que me parece que es una obra de misericordia de mucha actualidad, ¿no? Que bien podríamos dedicar parte de nuestro tiempo a instruir, a enseñar al que no sabe, a echar una mano a tanto fracaso escolar, a tantos jóvenes con fracaso escolar, niños, etcétera, con muchas dificultades, como podemos ver a nuestro alrededor. Y además, todos somos conscientes de que cuando podemos echarle una mano a algún niño, a algún adolescente, a algún joven en sus estudios, no estamos meramente, ¿no?, compartiendo con él unos conocimientos técnicos, sino que también en esa situación le transmitimos valores. Oye, ¿quieres que demos y te explico y damos un repaso a este aspecto, al otro? No, es una obra de misericordia que me permite, como se dice popularmente, ¿no?, entre col y col, meter lechuga. Pues porque, claro, que transmitimos valores en esos momentos en los que estamos explicando un tema de historia, de matemáticas, de física, de lo que sea. Estamos hablando de que la enseñanza es una profesión que está muy vocacionada, y cuando ejercemos la instrucción, la enseñanza, pues como obra de misericordia, tenemos un instrumento apostólico muy importante, muy importante. Esto yo creo que yo haría dos o tres reflexiones más. Una primera, que nuestra cultura tan individualista ha llevado un poco a entender pues, la cultura como una especie de propiedad privada, que bueno, la patentamos. Bueno, yo no estoy con esto diciendo que no exista también un derecho a la propiedad intelectual, no digo eso, pero sí que me llama la atención que nuestra cultura tan individualista pues llega como a sentir como propiedad privada el saber, y entonces yo tengo que intentar no revelar mi cultura, no perder mi exclusividad, porque si la ofrezco, entonces yo dejo de ser propietario de ella, ¿no? Bueno, tendrá que haber, lógicamente, también una regulación de la propiedad intelectual, pero en principio nosotros tenemos que
tener una conciencia muy clara que el saber del que somos depositarios no es una propiedad privada. Y que si decíamos que los bienes materiales que graban sobre ellos pues una hipoteca en función del bien social, si eso lo decíamos del dinero, que el dinero nunca se puede decir exclusivamente es mío, sino que también tiene una finalidad, un destino del bien social, ¿qué no diremos de la cultura? Mucho más. Por lo tanto, tenemos un don recibido que nos genera una responsabilidad. Puede haber personas que sean auténticos pues, pozos de ciencia, ¿no? Que muchas veces uno los envidia y dice, madre mía, si tuviese yo la cultura que tiene yo cuántas personas conozco que te dan envidia por la cultura, ¿no? Por la cultura tan grande que tiene, se ponen a hablar de literatura, de filósofos, y uno dice, pero qué culturón tiene esta persona. Ahora, no siempre lo tienen bien aprovechado. Ves que es un pozo de ciencia que dices, ojo, si tuviese yo ese culturón le sacaría, o me gustaría sacarle mucho más provecho, ¿no? De que el que esa persona lo tiene. Es un don muy grande el que algunas personas han recibido una gran cultura y no se prodigan, ¿no?, en ejercitar, en enseñar al que no sabe. La cuestión está que enseñar al que no sabe supone un ejercicio de paciencia muy grande. Hay un pasaje en el Evangelio en el que Jesús intenta buscar un lugar aislado para estar con sus discípulos. La gente se da cuenta, bordean el lago de Galilea y llegan al sitio en el que Jesús había buscado pues, un pequeño día de retiro con sus apóstoles. El caso es que Jesús ve que no van a poder tener ese retiro y dice, y Jesús con paciencia empezó a instruirles. Él había buscado un día de asueto para estar, de soledad para estar con los apóstoles, pero viendo que estaban mendigando su palabra, que mendigaban su instrucción, que mendigaban su enseñanza, con paciencia empezó a enseñarles. Y esta es la imagen de Jesucristo que nos quiere también a nosotros transmitir esa conciencia del deber que tenemos de compartir nuestra cultura con los demás, enseñar al que no sabe. Además, hemos tenido también ocasión de decir en días anteriores de que una de las primeras causas, ¿no?, de pobreza en el mundo pues es la incultura. En segundo lugar, la segunda obra de misericordia, dar buen consejo al que lo necesita. Aconsejar, dice aquí, ¿no?, en esta formulación, el catecismo, aconsejar. Bueno, pues la verdad es que yo creo que está muy unido al anterior, enseñar al que no sabe y dar buen consejo al que lo necesita. La instrucción generalmente suele ser más técnica, ¿no? Pero claro, como decía yo antes, no existe una enseñanza meramente técnica que no transmita valores, y en la medida en que vamos transmitiendo valores, ya fácilmente llegará un momento en el que pasemos de la teoría al consejo personal, ¿no? Y no basta únicamente con enseñar al que no sabe, también hay que dar consejos concretos en la vida. Y a veces cuesta dar consejos, porque claro, dar consejos también te compromete. Te compromete porque no únicamente porque te puedes equivocar en el consejo que des, sino porque al dar consejos, eso te está comprometiendo con el testimonio de tu vida. Porque claro, estaría bonito que tú des determinados consejos buenos y tú al mismo tiempo estés con tu vida pues, dando el testimonio contrario. Por eso hay veces que algunas personas renuncian a dar consejos para así no verse después bajo la exigencia de tener que ser coherente con los consejos que han dado. Ojo con esto. Porque yo creo que esto suele influir más que eso de que me puedo equivocar dando un consejo. Claro, ya sé que me puedo equivocar dando un consejo. Y tan malo es mostrar seguridad dando un consejo cuando no la tengo. Si no estoy seguro de una cosa, pues no doy ese consejo. O lo doy mostrando que no estoy seguro. Pero también tan malo es mostrar seguro como callarse y no dar el consejo cuando en el fondo sé seguro que la palabra correcta sería esa, pero me la callo. Y me la callo, pues como he dicho, pues por no correr ningún riesgo, me la callo para que después a mí nadie me pueda decir nada si yo no lo vivo bien también. Además, que voy a decir una cosa, y es que aconsejar hay que hacerlo, debemos de hacerlo de una manera muy humilde. No se trata de ser un sábelotodo.
Yo creo que esto también es importante. Hay personas que igual pueden tener una tendencia a ser un sábelo-todo, y entonces tienen que estar siempre metiéndose. No, yo creo que hay que ser prudente y sencillo en la manera de dar un consejo. Y además, me parece que una manera humilde de dar un consejo puede ser, en la medida que sea un asunto complicado, decir, mira, consulta a otras personas, contrasta con otras, pero yo te diría, a mí me parece que por este camino no vamos bien, sería mejor el otro, etcétera, ¿no? O sea, hay que decir que dar consejos supone, como se dice popularmente, supone mojarse. Y muchas veces renunciamos a dar consejos pues para así no correr ningún riesgo. Sin embargo, es una obra de misericordia. Porque la misericordia, en la medida que he dicho antes, que es arremangarse para ayudar al prójimo, claro, cuando uno se arremanga y se acerca, claro que eso le puede salpicar y le puede comprometer. Pero sin embargo, es necesaria esa cercanía, es necesario correr un riesgo si queremos que nuestro amor sea un amor personal. Jesús también corrió tantos riesgos en su encarnación. El Verbo se arriesgó a ser maltratado por los hombres. También el que aconseja se arriesga a ser maltratado. Tú no te metas donde no te llaman, etcétera, etcétera. O sea, también eso ocurre. Bien, tenemos un momento de reflexión. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2447. En concreto nos hemos centrado en las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra. Bien, corregir al que yerra, la verdad es que si decíamos que dar buen consejo es como una extensión de enseñar al que no sabe, corregir al que yerra es también una extensión de dar buen consejo. El consejo no solo es en positivo, también es en negativo. Esto suele ser más fácil dar buenos consejos en positivo que corregir en negativo. Es más fácil, porque claro, decirle a una persona, oye, mira, te aconsejo esto, ¡ay, qué buena idea que has tenido! Bueno, eso es muy fácil, claro. Dar un consejo positivo que sabes que el otro lo va a coger muy bien. Pero claro, hacer una corrección que sabes que al otro le va a costar, eso ya cuesta más. Pero sin embargo, las dos facetas son facetas de una misma realidad. Si alguien está únicamente dispuesto a aconsejar para decir cosas que el otro le van a agradar, pero no estoy dispuesto a aconsejar cuando sé que al otro no le va a agradar mi consejo, bueno, entonces mi amor es muy limitado, muy escaso. Tenemos textos de los dos tipos. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en vosotros en toda su riqueza. Aconsejaos unos a otros y enseñaros mutuamente con palabras y consejos sabios. Esto es dicho así en positivo, ¿no? Pero también luego dicho en corrección en negativo, Mateo 18 dice, si tu hermano ha pecado contra ti, habla con él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escuchas, lleva contigo a 2 o 3, de modo que el caso se decida por boca de 2 o 3. Si se niega a escucharos, díselo a la Iglesia. Es decir, está hablando de una forma de corrección. Cuando ves que alguien ha obrado mal, voy y le corrijo a solas, le corrijo en privado. El amor tiene que llegar hasta aquí. Tiene que llegar hasta aquí. Lo que no quiere decir que la corrección, como muchas veces hemos dicho aquí también, haya que hacerla sin discernimiento. No, voy a discernir. Quizás no sea yo la persona más adecuada para corregir a esta persona, porque no tengo hacia ella la ascendencia que debiera de tener, y además hemos tenido ya algunas fricciones anteriores. Si le corrijo yo, las posibilidades de que ella admita la corrección van a ser mínimas. Sería igual mejor que le corrija a esta otra persona, pueda hablar con ella para que a ella le va a aceptar mejor. Bueno, ese tipo de discernimientos se pueden hacer, se deben de hacer. Porque si no se hiciesen, podríamos confundir corrección al prójimo con desahogo de mi malestar interior, y eso es fatal, que son dos cosas bien distintas. Corregimos buscando el bien del prójimo, no de alguna manera desahogándome porque tengo la pierna cargada, como suele decirse. No, eso no, y por desgracia muchas veces confundimos los dos conceptos. La corrección tiene que ser valiente, tiene que ser al mismo tiempo delicada y estratégica.
ayudando también a la persona, porque todos tenemos nuestro orgullo, ayudando a la persona a que también pueda superar su orgullo para aceptar la corrección. Seguimos adelante. Hemos dicho enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias. También en Mateo 18 dice, Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea que también es una obra de ejercicio de misericordia el perdonar las injurias. Sería bastante ridículo el que entendiésemos que yo voy a hacer otras obras de misericordia con esta persona, pero vamos, que la ofensa que me hizo, esa no se la perdono, ¿no? Pero luego yo me prodigo con él con otro tipo de cosas. No, si tienes ya una bien clara en la que ejercitar tu misericordia, no estés pensando en otras, ¿no? Si hay una ofensa de por medio, mientras que no seamos capaces de pasar página de aquel acontecimiento, mientras que mi obra de misericordia no consista en perdonar. Y entonces, claro, salta nuestro amor propio y dice, sí, pero es que tiene que ser él el que dé el paso, porque, bueno, pero ¿en qué consiste una obra de misericordia? Si precisamente la misericordia no se hace en virtud del mérito de nadie, sino que es gratuita. La misericordia se caracteriza por ser gratuita. Luego el perdón es gratuito, luego es muy lógico que una de las obras de misericordia sea el perdón de las injurias. Porque el amor es así, el amor es gratuito. Y claro, a ti te sería mucho más fácil hacer otro tipo de obras, pero no perdonar esa injuria. Seguimos adelante. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar la injuria, consolar al triste. Otra cosa que tiene también una gran actualidad, porque creo que una de las pobrezas actuales, las nuevas pobrezas, ¿no?, que nuestra sociedad está generando, pues es mucho aislamiento entre nosotros. Hay muchas soledades, hay mucho aislamiento. Y soledades no solo en el sentido de que vivimos solos, que también es verdad, porque hoy en día hay muchísimos domicilios en los que vive una sola persona, pero también me refiero a aislamiento donde hay familias donde viven muchos miembros, cada uno en su cuarto, sin una comunicación entre nosotros, ¿no? Y entonces aquí habla de que una de las obras de misericordia principales es consolar al triste, decir palabras de esperanza, de consuelo, de dedicar nuestro tiempo al quien está aislado, a quien está solo. La consolación es un don del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo muy importante, que tenemos que cuidar, que pedir y que ser instrumentos para reconfortar interiormente, ¿no? Se trata de consolar y reconfortar. Continuamos adelante. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste. Siguiente, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Bueno, esta sí que es una obra de misericordia, pero de las prácticas de verdad. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Porque vamos a ver, si es que todo el mundo pensaría que yo podía estar en otra situación en la que me sería más fácil ser cristiano. No, pero vamos a ver, tenemos que florecer donde Dios nos ha plantado. Y resulta que tengo unos compañeros en el trabajo, pues este y el otro, que este es un petardo, y el otro es no sé qué, y el otro es que no hay quien la aguante, y bueno, y el otro, y resulta que también tú tendrás unos defectos hacia los cuales tú eres ciego, porque ojo, suele ocurrir que tenemos una cierta ceguera hacia nuestros propios defectos, pero bueno, aunque los tuyos no fuesen tan notorios o tan mortificantes, o sea, los defectos del prójimo forman parte de una providencia de Dios para nuestra santificación. Tenemos que creer esto. O sea, no únicamente las virtudes de los santos nos ayudan a nosotros, también los defectos del prójimo forman parte de una providencia de Dios en nuestra santificación. Aquí se aprovecha todo. Se aprovecha todo. Dios es capaz de servirse hasta de lo malo del prójimo para que tú, llevándolo con paciencia, vayas creciendo en un autodominio y mira, y entonces te ejercites en la caridad y te santifiques.
Luego, sufrir con paciencia los defectos del prójimo es otra cosa básica, ¿eh? Y a veces, pues también solemos escaparnos buscando otros ejercicios de la caridad, que no pasen por aguantar al que no puedo con él, no puedo con él. Es típico, por ejemplo, que un sacerdote, pues igual en una parroquia hay un problema en un grupo y le viene una persona y le dice: mire usted, por favor, le pido que me cambie de grupo de catequesis, o que me cambie de grupo de Cáritas, o que me cambie de esto o del otro, porque yo no le aguanto a este, ¿no? Prefiero ejercer la caridad en otro grupo. Y dice uno: madre mía, pues claro, estamos huyendo de sufrir con paciencia los defectos del prójimo para ver si yo ejerzo la caridad en un sitio en el que no me cueste tanto ejercerla, ¿no? O sea, lo que Dios pone en el camino de mi vida para ejercer la caridad lo desprecio y me busco otro marco, otro escenario en el que a ver si yo allí ejerzo la caridad de una manera en la que nadie me moleste. Me explico, que creo que esto es un ejemplo práctico. Y por último, rogar a Dios por vivos y difuntos. Hacer oración por los difuntos es otra obra de caridad espiritual, que la tenemos muy, muy olvidada, ¿no? Y aquí, ¿no?, también lo tenemos, por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos, la obra de caridad que era orar por los difuntos. Existen carismas en la Iglesia Católica que tienen por finalidad ejercer esa caridad con las almas del purgatorio. ¿Qué ocurre? Que nos hemos olvidado en gran parte de esta verdad de fe, la verdad de fe de que podemos necesitar después de la muerte de un tiempo de purificación hasta que estemos plenamente preparados para gozar de la visión beatífica. Nos hemos olvidado de eso, nos hemos olvidado de la comunión de los santos y cómo las oraciones de unos son necesarias para la salvación de otros, y entonces, claro, hemos dejado pues de ofrecer no solo misas por los difuntos, que también hemos dejado de eso, y hemos dejado de orar por los difuntos. Importantísimo que también añadamos esta obra de misericordia, rogar a Dios por los difuntos. Y por los vivos, porque nuestro poder de intercesión es por los vivos y es por los difuntos. Bien, tenemos el tiempo cumplido y no queremos dejar el programa sin que también tengáis vuestra parte de participación, formulando vuestras preguntas. Si Dios quiere, mañana continuaremos con las obras de misericordia corporales. Podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700. De protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que, bien, Primero pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición, además de sus datos completos, para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Buenos días, adelante. Mire, soy de Huelva. En cuanto a lo que usted está diciendo de las obras de misericordia, corregir al que yerra y tal, pues yo he corregido a mi hija, que está separada, y entonces pues me ha respondido muy mal, porque lo que vi mal era que su marido sí tuvo problemas con él, la dejó, y yo le dije que no hiciera lo que él había hecho, de buscar a un hombre que se dedicara a sus hijos y en su casa y su vida normal. Y me dijo que no, que ella tenía que buscar también hacer su vida. Total, que me entró un hombre con ella en su casa con mis dos nietos, que uno tenía ya 17 años y el otro tenía 13. A mí me pareció muy mal y por esto ya ha roto conmigo y ya no quiere saber nada de mí, ni me habla ni nada. ¿Que usted cree que por eso una hija puede hacer eso con una madre? De acuerdo, le agradezco su intervención y le encomendamos en ese problema. Mire, yo creo que usted
le ha dicho lo que tiene que decirle. Otra cosa es que, claro, pues siempre también hay que ver la forma en la que usted se lo dijo. Pues suponemos que usted también buscaría la forma más caritativa y más cariñosa y más paciente de decírselo, ¿eh? Sí, es importante también las formas, ¿no? Es importante, pero claro, usted lo que le dijo es lo que tenía que decirle. Mira, hija, tú has sufrido una falta de respeto, ¿no?, por parte de tu marido. Ahora no hagas tú lo mismo, ¿no?, buscando un tubo de escape con otra persona que no sea tu marido. O sea, es decir, ese es el consejo el que le daría a una hija, por supuesto, ¿eh? Bueno, vamos a suponer que usted se lo dijo como es de suponer, ¿no?, que se lo dijo con todo el cariño y con toda la forma más adecuada de decírselo, y que ella ha tenido pues ese rebote. Mire usted, es que claro, la obra de misericordia de corregir al que yerra, dar buen consejo al que necesita, quien requiere por parte de quien recibe el consejo una disposición. Una disposición. Yo le diría que también puede ocurrir que alguien haga las cosas perfectamente bien hechas y que sin embargo sean mal acogidas. Sean mal acogidas. Luego yo le diría, usted siga rezando por ella, no se canse, y bueno, en la medida en que usted tenga encuentros con ella, aunque ella le niegue pues una conversación, etcétera, usted salude y no se muestre, digamos, rencorosa ante esta reacción de su hija de romper con su madre. No se muestre rencorosa, tenga un amor paciente de estar ahí, porque también sabe lo que le digo, que va a ver usted como también le vendrá la crisis y llegará un momento en que se quede sola, y esa persona que ha metido ahí en su casa, que no debiera haber metido, también, claro, va a ver usted como al final se da cuenta que el amor fiel, incondicional, lo tengo en mi madre. Y creo que ese momento es importante que le encuentre a usted paciente, misericordiosa y acogedora, y no quizás reprochándole el que antes hizo, no, sino con esa capacidad de perdonar también la injuria de su hija. La injuria o la ofensa. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días. Mire, soy Carmen, soy de Zaragoza. Entonces quiero agradecerle todo el bien que nos hace, con lo que nos enseña, con las cosas que aprendemos. Pero yo ahora, cuando está diciendo usted últimamente sobre el pedir por los vivos y difuntos, y ha hablado del purgatorio, entonces sinceramente le agradecería, porque es que yo no encuentro en donde es la palabra de Dios, las Escrituras, la palabra purgatorio. Por favor, me lo quiere explicar, se lo agradecería enormemente. Sí. Muchísimas gracias. Pues sí, mire usted, en su tiempo, en su momento, en el catecismo abordamos esto de una manera más específica. Ahora, lógicamente, hay que hacerlo, estamos obligados a hacerlo de manera mucho más breve. Pero vamos a ver, el tema es cierto que en la Sagrada Escritura usted no va a encontrar la palabra purgatorio, pero sin embargo sí va a encontrar, especialmente en el libro de los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, usted va a encontrar cómo se entendió como una obra de misericordia orar por los que habían, por aquellos soldados, aquellos macabeos que habían muerto en el campo de batalla y que habían pecado, tenían amuletos escondidos debajo de sus ropas, y entonces entendieron que también habían pecado, y por lo tanto, como habían cometido esos pecados, había que rogar por ellos para que Dios les purificase de sus pecados. Es decir, que esta doctrina formaba parte ya de la fe del pueblo judío en el momento en que Jesucristo llega, ¿no? Y Jesucristo, lógicamente, lo asume. Y además hay que tener en cuenta que nuestra fe católica está basada en la Sagrada Escritura y también en la tradición de la Iglesia, ¿no? Y es evidente que desde los primeros siglos los cristianos rezaron por los difuntos, oraron por ellos. Es que de lo contrario no tendría ningún sentido lo que hacemos en un funeral. En un funeral pedimos, Señor, te pedimos la purificación. Bueno, sí, claro, sin la existencia de un estado de purificación, llamémosle purgatorio, como queramos llamarle, no tendría sentido que desde el primer siglo los cristianos hubiesen rezado por los difuntos. Luego aquí lo de menos es la palabra purgatorio o purificación o estado intermedio de preparación, bueno, como nos dé la gana, pero rezamos por los difuntos para que por ese poder de intercesión Dios les conceda la gracia de purificarse y prepararse para ver a Dios si no están suficientemente preparados para ello. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Señor, quiero preguntarle qué hacemos las madres con estos jóvenes que nos dicen que tenemos el coco comido, que nos faltan al respeto cuando se les corrige
Cuando estos jóvenes que no nos escuchan para nada, lo escucho por la radio. Gracias. Bueno, la verdad es que esa es una preocupación de madre. Yo le diría, mire, aquí esto que hemos explicado hoy, de obras de misericordia espirituales, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, eso cuando se aplica a un hijo ya es el máximo. Es el máximo. Es decir, no hay cosa que más cueste sufrir posiblemente que es los defectos del hijo, porque uno se prodiga en corregir, y parece que muchas correcciones caen en el desierto, ¿no? Es como predicar en el desierto. Yo creo que hay que ejercitarse mucho en la paciencia, porque claro, que le digan a una madre, ¿no?, que tienes el coco comido, madre mía, el coco comido, pero claro, es que justamente el que hace esa formulación, él no es consciente que está el pobre pues bajo una campana, ¿no?, bajo una influencia de una cultura que por tierra, mar y aire, por medios de comunicación, por música, por esto, por lo otro, le está robando su alma cristiana, le está robando sus raíces culturales, y entonces piensa que el cristiano es el que tiene el coco comido. No, mira, el coco comido lo tienes tú. Lo que pasa es que, bueno, pues te lo vamos a decir de una manera misericordiosa, con paciencia, con tal, con cual. Yo creo que hay que tener paciencia cuando se escuchan esas cosas de los hijos, y hay que hacerles entender pues que esta crisis, ¿no?, de rebeldía frente a los valores cristianos, pues como quien dice, ha nacido pues antes de ayer y tiene sus días contados, como todo aquello que está fundado en unos cimientos pues que no son la roca que es Cristo. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.